buenas tardes para todos nuestros amigos que nos están viendo. Hoy día, como siempre, como todas nuestras tardes, es una tarde muy especial, es una tarde eso de lujo, porque siempre tenemos invitados eso de lujo, tal y como siempre lo anunciamos. Le damos las gracias al ingeniero, a uno de los más grandes este, empresarios que tenemos, y para mí es un gusto poder tenerlo aquí con nosotros en un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por tus palabras. A la orden. Doctor, si bien es cierto, hemos estado escuchando a muchos expertos mencionar sobre el gobierno de Boluarte, en la cual eh, mucho se está hablando de que sus políticas públicas intervencionistas, ya que no genera cierta eso confianza, sería una de las causantes por la cual después de 20 años tenemos una recesión económica. ¿Y usted cómo podría predecir de que cuáles son las fallas, cómo lo ve su gobierno como tal? Bueno, yo creo que evidentemente podría ser mucho mejor. Sin embargo, creo que sería injusto echarle la culpa al gobierno de la presidenta Boluarte todos los males que podamos estar viviendo hoy día. Hay que entender que desde el 2011 venimos en una pendiente decreciente donde no ha habido pues mayor impulso a la inversión, al crecimiento. El hecho de que haya habido tanta inestabilidad política desde el año 2016, con la salida del señor Kuczynski, la entrada del señor Vizcarra, luego el señor Sagasti, luego el señor Merino, y luego la elección del señor Castillo, que realmente creo que es un nivel de educación muy elemental, por decirlo menos, pero que con él es que entró la señora Boluarte, o sea que tampoco es que ella está libre de responsabilidades. Yo hago este análisis sin ningún deseo peyorativo a nadie, simplemente que es una realidad. Y si a eso le agregamos el tema del COVID, también hay que reconocer que al Perú le golpeó pues muy fuerte. Así que yo creo que sin perjuicio de que podría ir las cosas mucho mejor, tampoco es 100% responsabilidad de esta administración. Sin embargo, eso es con lo que tienen que trabajar y tenemos que revertir. Y en ese sentido es que yo creo que hay que dar pues un empuje a la inversión privada, tanto en agroindustria, en turismo, en manufactura, en minería, por supuesto, y por qué no decir en petróleo también, porque uno de los grandes problemas que tenemos y que es heredado por este gobierno es este desastre que se ha hecho construyéndose la refinería de Talara, sin tener los recursos petroleros que antes sí teníamos. Y creo que la solución ahí, lo podremos conversar en más detalle, es más exploración en petróleo y atraer inversión en ese rubro también. Ahora, qué importante la opinión, por supuesto, de uno de los más grandes este, empresarios que tenemos. Ahora también se está comentando también mucho de que la presencia del presidente del Consejo de esos ministros no está generando cierta confianza para que puedan venir a invertir o, por decirlo así, inyectar dinero en nuestro país. Y si es así, ¿por qué se debe? ¿Usted lo cree así? Bueno, de nuevo, así como no creo que este gobierno sea responsable de todos los males, tampoco creo que individualmente se es responsable. Yo tengo una buena imagen del doctor Alberto Otárola. Creo que es un hombre que está haciendo un esfuerzo importante por generar esa confianza, que
tiene cuesta arriba su tarea, eso es definitivo. Y creo que tenemos que exigirle mayores resultados, por supuesto. Y en ese sentido, el hecho que haya cambiado alguno de los ministros, me parece que va en el sentido correcto, ¿no? Claro, así es. Ahora, también por supuesto de que hay muchas voces de grandes emprendedores, o sobre todo también de grandes este, empresarios. También se está fomentando de que cuando hay una crisis económica, es una buena oportunidad para invertir, eso también. Entonces, hay grandes emprendedores que han hecho una su fortuna y aprovechan cuando la gente no tiene plata. Entonces, em, también a lo que yo voy a esto es que, por ejemplo, por qué mucho se habla y sobre todo agradezco a todos los jóvenes que no dejan sus dudas, sus preguntas, gracias por vernos. Siempre dicen, ¿por qué se dice de que cuando hay crisis política no hay confianza para poder invertir en un país? Ahora, es esto, yo voy, ¿no? A las dos cosas, ¿no? Dice, cuando hay crisis es una buena oportunidad, dice que los genios invierten, ¿no? Porque cuando los precios están baratos, se invierte en tales cosas. Y otros también dicen que cuando hay crisis política, no genera cierta inversión, confianza para eh, invertir. Yo no, no hablo chino, pero dicen que en chino crisis significa oportunidad. Y ojalá, yo creo que los peruanos hemos sabido salir de muchas crisis. Es evidente que los mercados son los que mandan, la economía de mercado ha quedado demostrada que es la que ha sobrevivido a las economías planificadas con la caída del muro de Berlín en 1989. Y en ese sentido, los emprendedores buscan también, como dirían los jóvenes, recursearse y buscar las mejores oportunidades. Y eso es perfectamente lícito. Yo no digo que se quieran aprovechar de la situación de crisis del Perú. No, yo creo que la gente cuida pues sus recursos, hace su mayor esfuerzo. Hay que reconocer que la mayoría en número de empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas, empresas familiares, gente muy esforzada. El Perú es un país de emprendedores y los emprendedores obviamente que no van a invertir para perder dinero, porque no hay cosa más perversa en el sector privado que perder plata. Lo que hay que hacer es generar excedentes que nos permitan a su vez invertir más y que nos permitan con esa inversión generar más puestos de trabajo. Esa es la dinámica positiva de la economía. Yo no veo otra alternativa. Creo fundamental promover pues la inversión privada principalmente y que la inversión pública, que representa el 20% del total de la inversión, sea bien hecha, con resultados, con beneficios para la sociedad, en salud, en educación, en infraestructura básica, en seguridad, en justicia. Eso es lo que contempla la Constitución Política del Perú. ¿Cómo es posible que vivamos en esta situación de inseguridad donde, es decir, hoy día tema importante es el robo de celulares? ¿Cómo va a ser, pues? En el Perú no debe suceder estas cosas. La gente, mucha gente, cuando le roban su celular, le están robando su instrumento de trabajo. Y en ese sentido, yo creo que el Estado tiene pues un campo enorme donde tiene que demostrar eficiencia, bienestar y, por supuesto, generar ese ambiente para que en el sector privado también haya mucho más inversión. Exacto, exacto. Que ese momento es lo que nos está fomentando y que dinero. Ahora también otra de las grandes dudas que siempre tiene los jóvenes es cómo un gobierno puede generar confianza para que vengan a, este, a
invertir como tal. No sé si el ejemplo sea bueno el que voy a dar es, por ejemplo, el caso de El Salvador, es Bukele. Entonces, como no iban a invertir como tal, el gobierno puso seguridad, es uno de los países más seguros, de ser uno de los más inseguros, ahora es uno de los más inseguros, y dicen, ah, no, ahora es uno de los más seguros, pueden venir a invertir como tal, o si no, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo un gobierno puede generar confianza para que puedan venir a invertir en nuestro país? Bueno, yo soy pues medio lector compulsivo Claro. y yo quería, por supuesto, no dejar de mencionar un libro que he leído recientemente que se titula La crisis del capitalismo democrático, escrito por Martin Wolf, que es un periodista y definitivamente la confianza se genera en países donde hay seguridad, sí, pero también en países donde nuestros líderes no están pechando permanentemente a la población. Y en ese sentido, las formas, yo admiro el trabajo que ha hecho el señor Bukele, pero creo que podría tener mejores formas. Es evidentemente un hombre orientado a la economía de mercado. Creo que contribuiría mucho que el discurso también viniera acompañado. Un señor como el señor Trump es un hombre que evidentemente cree en la economía de mercado, pero sus formas son pues muy duras. Es evidente que la China y que Rusia ya no son países comunistas, pero no hay democracia. Y entonces creo que hay un equilibrio entre economía de mercado y democracia. Y el mensaje y el liderazgo de esas personas que tocan liderar, valga la redundancia, a sus países, es muy importante. Yo creo firmemente en la democracia, pero también creo firmemente en la eficiencia y, por supuesto, en concertar dentro de la sociedad. Yo creo que ese equilibrio es lo que nos está faltando. No es fácil, ¿ah? No es fácil. Y analicemos algunos casos. El señor Lula es un hombre, pues, de izquierda un tanto anticuada, pero pretende ser, pues, demócrata. Un señor como el señor Boric pareciera que no tiene, pues, la experiencia y tiene ideas que son retrógradas después de la caída del muro de Berlín. Un señor Petro es un hombre que de dudosa pues reputación y que también tiene ideas medias trasnochadas. El señor Bush que he mencionado, el señor Putin es un señor pues muy extraño, ya llevando pues la cosa al extremo, el señor Kim Jong-un que está presidiendo Corea del Norte. Bueno, ese es un estado, pues, policíaco y, por supuesto, absolutamente antidemocrático y totalmente fracasado económicamente. Entonces, hay que analizar. Creo que el Perú tiene que aprender de las lecciones de otros países, ser lo más democráticos posibles, generar la mayor riqueza posible, generar el mejor ambiente para que haya inversión y eso significa estabilidad política, estabilidad social y estabilidad económica. Al final, esa estabilidad dentro de la libertad. Eso es lo que nosotros necesitamos. Excelente lo que nos comenta con respecto al libro y que sus líderes no se estén enfrentando como tal. Excelente lo que nos está comentando, ingeniero, qué importante, y sobre todo el libro que lo vamos a recortar esa parte para que los jóvenes también lo puedan eso leer. Y bueno, ahora, usted fue noticia hace unos días y me llamó muchísimo la atención lo que usted comentó de que si el gobierno, el país se pudiera un valor de una cartera de inversión minera, generaría más de 2 millones de empleos. Y
Creo que no va a ser eso posible porque siempre hay hay un constante enfrentamiento, la gente se enfrenta a la minería, pero es muy importante lo que comenta y cómo así el gobierno podría generar 2,3 millones de empleo. Bueno, no siempre se enfrenta las comunidades y la sociedad a la minería. Yo creo que esa es una generalización. Hay mucha gente sensata en nuestro país que está a favor de que se desarrollen los proyectos mineros. Es cuestión de más diálogo, más concertación y menos confrontación. Eso es lo que necesitamos. Lo que es concreto es que el Ministerio de Energía y Minas hoy día, liderado por un hombre que tiene una gran sensatez, como es mi amigo don Rómulo Mucho, pues tiene una cartera de proyectos de cerca de 58.000 millones de dólares para proyectos que se podrían desarrollar. La mayoría de esos proyectos son proyectos de cobre, que hoy día tiene unos precios pues muy expectantes y un futuro muy promisorio con esto de los carros eléctricos que consumen 4 veces más cobre que lo que consumen los carros a combustión, que las energías alternativas también van a necesitar más cobre. Todos esos proyectos, si se pusieran en valor, eso es lo que hemos dicho, se generarían 2,3 millones de puestos de trabajo. Y no en Lima, sino descentralizadamente, especialmente en las zonas altoandinas de nuestra patria, en zonas muy inhóspitas, donde por supuesto viven compatriotas que nosotros valoramos mucho y que tienen el derecho de tener un futuro promisorio. Yo creo que ejemplos como el de Tía María, por ejemplo, y el ministro mucho, con mucho tino, valga la redundancia, ha dicho que de lo que se trata es desarrollar Tía María con un concepto integral de desarrollo. Y nosotros hemos venido diciendo, claro que sí, hay que construir el reservorio de Paltiture que está en la parte alta del Valle del Tambo, que es cosa que generaría muchos más recursos hídricos, agua para toda la cuenca del río Tambo, generaría oportunidades para los productores agrícolas, generaría mejor calidad de agua y evitaríamos que el 85% del agua de lluvia de todos los años termine en el mar. Cuando tenemos agua dulce que podemos retener en las zonas altoandinas, podríamos también generar zonas de turismo con esas lagunas tan lindas que se podrían tener en la sierra. Así que yo creo que ahí hay un círculo virtuoso, un círculo que generaría muchas oportunidades para muchos más peruanos. Excelente, y los datos que nos ha dado, sobre todo, que se genera puestos de trabajo en donde más necesitan, sobre todo no en Lima, sino en nuestras otras regiones. Que es importante, y sobre todo, eh, también justamente, bueno, ya nos dio su respuesta con respecto al nuevo ministro, al reciente ministro de Energía y Minas. Rómulo Mucho, exacto. Yo sí creo es uno de los hombres fuertes, ministros fuertes que hay. Es cierto. Y ¿Y cuál también, es y su también opinión? su viceministro de Minas es una persona estupenda. Mantiene el puesto de presidente del INGEMET. Mucha gente que no está en el sector minero no sabrá el valor de una institución como el INGEMET, el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, que ha hecho el levantamiento de todo el territorio nacional y esa información geológica y topográfica valiosísima. Ellos son los que un poco rigen el tema de los petitorios. Nunca en los últimos años se ha escuchado una sola queja del tema del otorgamiento de petitorios. Yo creo que hay que rendir homenaje a instituciones como el INGEMET y el hecho de que el presidente del INGEMET esté de viceministro es pues también una cosa que debemos de valorar. Excelente, este ingeniero. Ahora, otra de las tantas, bueno, anunciamos que usted iba a estar esta semana en nuestro programa y una de las cosas más importantes también es sobre el caso de Perú. Eh, yo personalmente estudiando el tema bien a fondo, yo considero de que
el ministro de Energía y Minas, Mucho, se anunció que no lo van a poner es a la venta. ¿Usted considera de que se debería de vender esta empresa del Estado? ¿Se debería, entre comillas, privatizar? Ahora también, bueno, usted lo sabrá mejor que nadie, el Estado no es un buen empresario como tal. Siempre cuando un Estado maneja una empresa no lo hace bien. Ahora también, como sus pérdidas superan más de 1.000 millones de soles, yo considero de que no hay manera en la que se pueda recuperar de eso y mientras siga siendo del Estado va a seguir generando pérdidas y sobre todo como usted sabrá, este programa se transmite por varias regiones, por varias provincias, en algunas zonas por señal abierta. ¿Y usted considera que se debería de vender esta empresa? Y si así fuese, em, ¿usted considera que haya un empresario como tal que quiera asumir una empresa que esté quebrada, con millones en pérdidas? Bueno, vamos por partes. Yo creo que hay que analizar responsables, ¿no? Cuando yo escucho y leo al señor Campodónico defender esta situación de Petroperú, digo, bueno, definitivamente no comparto su posición. O cuando el señor Franque, que estuvo de ministro de Economía, defendía esta, o el señor Humala, que fue el promotor de la construcción de la nueva refinería de Talara. Bueno, ellos tendrán que explicar qué cosa es lo que han hecho. Lo que es concreto es que hoy día el Perú tiene una refinería como Talara, que tiene una capacidad para 95.000 barriles de procesamiento diarios y estamos produciendo 35.000 barriles de petróleo. Y la mayoría de eso está siendo producido por Petrotal en la selva. Y ese petróleo, aunque suene increíble, se está yendo en barcazas a Brasil, porque el oleoducto norperuano no está en condiciones de transportar ese petróleo. Tenemos un problema mayúsculo y creo que no sé si es fácil privatizar, tendrán que analizarlo. Hay especialistas en analizar estas situaciones. También hay que entender a nuestros compatriotas de Talara, que tienen grandes expectativas porque la refinería siga operando en esa zona. Entonces, Petroperú no es una institución, no es un caramelo, es una empresa muy difícil y que por supuesto ha venido deteriorándose. Lo que es evidente es que tenemos que mirar para adelante. Hemos puesto la carreta delante de los caballos, construyendo la refinería y no teniendo petróleo. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora, yo espero que Rómulo Mucho, con su liderazgo, promueva la exploración petrolera para encontrar más petróleo, para encontrar más gas. En el Perú no se ha perforado un solo pozo exploratorio hace más de 10 años. No se explora y estamos en una cuenca porque no creamos pues que la geología es así tan puntual como la división política de los países. Tenemos petróleo en Venezuela, tenemos petróleo en Colombia, tenemos petróleo en Bolivia, gas, y tenemos petróleo en Ecuador. ¿Por qué es que no va a haber petróleo en el Perú? Claro que hay petróleo, pero si no se ha perforado un solo pozo exploratorio desde hace más de 10 años, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es no llorar sobre la leche derramada, sino ver cómo enfrentamos el problema. Si es que vamos a seguir dándole lotes a Petroperú para que explore, así no va a funcionar. Yo creo que tenemos que convocar a la comunidad petrolera del mundo para que venga y explore. En ese sentido, yo me he dado con la sorpresa de que los contratos de exploración petrolera tienen tiempo determinado, vale decir que se acaban en cierto tiempo, a diferencia de las concesiones mineras, que son concesiones que se otorgan por tiempo indeterminado y si es que uno cumple con ciertas condiciones, uno mantiene esa concesión. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en la legislación petrolera, me parece. Yo no soy un especialista, pero creo que tenemos que promover
de que se explore mucho más y estoy seguro que se descubrirá más petróleo, pero no lo va a hacer esta organización de Petroperú que ha demostrado pues generar pérdidas enormes, que ha demostrado no tener la eficiencia y por lo tanto lo que hay que hacer es también una vuelta de timón y tener una mejor gerencia, un mejor directorio, una mejor gestión, que es lo que todos los peruanos estamos esperando. Qué importante lo que nos comenta sobre respecto a la que venga la comunidad petrolera para que venga este caso y explore sobre estos casos y sobre todo gerenciar y cambiar a todo lo que la están administrando. Ahora, ingeniero, para no quitarle más tiempo y sobre todo también nosotros también, eh, este... Muchos está comentando también, y qué mejor que usted nos diga este caso, ¿no? Como em, empresario que dice que si nos salimos del sistema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, le va a afectar a los empresarios, porque he escuchado sus opiniones, sí, he leído también que para pedir grandes préstamos de banco a banco, uno de los que ven es que si ese país está adjunto a ese sistema y también ese sistema también de inversión como tal adquiere confianza porque está adscrito a los derechos humanos. ¿Cómo lo ve usted, ese autor? Yo creo que es una mezcolanza mental lo que estamos hablando. Estados Unidos no es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no está en la Excelente. Corte. Por lo tanto, el país más importante del mundo no está en la Corte Interamericana porque ellos consideran que la soberanía nacional está por encima de una Corte Internacional de dudosa reputación, además, y que tiene injerencia en la problemática interna de los países. No, no, yo soy miembro del directorio de un banco y puedo asegurar que la Comisión Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos no tiene nada que hacer con el otorgamiento de préstamos. Y lo que sí es evidente es que la estabilidad política, jurídica, social, económica, eso tiene que ver con el otorgamiento de créditos y de préstamos. No, no, yo pienso que el Perú no es que tenga que salirse. Yo creo que el trabajo que está haciendo el doctor Javier González Olachea de presentar propuestas para modificar el actuar de la Corte Interamericana es positivo, es cuestión de analizar, todo es mejorable. Las instituciones internacionales dependen de los participantes para que funcionen mejor. Y en ese sentido, los países miembros tenemos derecho a plantear formas de actuar y, por supuesto, el nombramiento de esos jueces que sean de la mejor calidad, con la mayor idoneidad y la mejor formación posible en aspectos legales. Los derechos humanos es un tema que se ha vuelto muy ideológico, como el tema medioambiental también. Entonces, hay que quedarse pisando tierra y ser absolutamente realistas. Yo no puedo decir sálganse de la corte o quédense en la corte. Lo que sí podemos decir es que en el Perú se respeta el Estado de Derecho y si es que una corte internacional quiere meterse en los temas internos de un país, ese país tiene su soberanía que tiene derecho a defender. Excelente, ingeniero, excelente lo que nos está comentando. Quisiera poder volver a repetir lo que nos acaba de comentar con respecto a la corte. Más bien le damos las gracias por estar aquí, ingeniero Roque Benavides, el séptimo hombre más rico de nuestro país, y para mí ha sido un honor tenerlo aquí. Yo te agradezco, soy un pata más, un peruano más. No se trata de ricos o pobres. En el Perú somos todos peruanos y lo que queremos es mayor bienestar
especialmente para la gente más pobre, para los jóvenes que quieren educarse, para la gente necesitada de nuestro país. Nadie puede estar feliz en un país con desigualdades, con falta de oportunidades. Yo lo único que puedo decir es que, como tú has dicho, de algunas características mías, también soy profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería en forma ad honorem y soy profesor de mi alma mater, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y estoy en el Perú y me quedaré en el Perú y toda mi familia vive en el Perú, así que yo lo único que puedo decir es que esta es mi patria y que le deseo lo mejor a todos los peruanos, especialmente a los más necesitados. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias.